patrística era San Agustín. El máximo representante de la patrística era San Agustín. Ya habíamos visto, pues, que cómo es que en estos concilios, ¿no? En estos concilios se habían puesto de acuerdo en algunos temas, ¿no? El tema del nacimiento de Jesucristo, el tema de la resurrección, el tema de Virgen, de María que es virgen, el tema de no incluir a María Magdalena, el tema de condenar a Judas, todos esos temas, ¿no? Todos esos temas. Pero bueno, desde el punto de vista filosófico, lo que tú tienes que entender es que en esta primera mitad de la Edad Media, en esta primera mitad donde aparece la figura de los patrísticos, ok, lo que tienes que entender es que por todo lo que trabajamos el día de ayer, entender y comprender que desde el punto de vista filosófico predomina el tema religioso, ok, entonces no predomina necesariamente la razón, el entendimiento, la lógica, lo coherente con la realidad, ¿no? Correcto. Por ejemplo, mencionábamos el día de ayer, el creer, por ejemplo, en esta época se creía fervientemente dos cosas. Uno, que la Tierra es el centro del universo, y dos, que la Tierra es plana. Que la Tierra es el centro del universo, y dos, que la Tierra es plana. Esa era así estaba instaurado en la mente de las personas. Y eso hacía, y esto es un tema de repente que está relacionado con psicología, pero te lo menciono, ¿no? Pero este es un dato importante. ¿Por qué? Porque lo que tú tengas acá, y cuando yo digo lo que tú tengas acá, me refiero a lo que piensas, a lo que crees, ¿ok? A lo que las creencias, las ideologías que tú tengas acá, eso se manifiesta a través de tu conducta. ¿Entiendes o no? Entonces, si en esa época las personas estaban totalmente convencidas de que la Tierra es el centro del universo y que la Tierra es plana, pregunta, ¿tú crees que se adentraban a navegar más allá? No, no lo hacían. ¿Por qué? Porque todo, ¿cierto? Era plano en el pensamiento de ellos. Entonces, eso es un ejemplo, eso es uno de los ejemplos para entender. Entonces, pero ¿quién establecía entonces cómo pensar, qué pensar? La iglesia. La iglesia había adquirido tremendo poder, la iglesia había adquirido tremendo poder, entonces la iglesia es lo que hacía, ¿no? O sea, era la autoridad. Habíamos mencionado ayer que, ¿cómo se llama? Que los cristianos habían ganado mucho terreno y se impusieron. Dato importante, lo habíamos mencionado el día de ayer. En el 476 se da la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Ok? Se mantiene el Imperio Romano de Oriente, pero Occidente cae. ¿Por qué? Por las invasiones bárbaras, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los germanos, ¿cierto? Todos ellos invaden Roma. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Entonces el Imperio Romano, escúchame, el Imperio Romano cae. ¿Quién no cae? ¿Quién no cae? La Iglesia Católica. Se mantiene firme. La Iglesia Católica se mantiene firme. ¿Correcto? Tanto así que los bárbaros se terminan convirtiendo, ¿ok? Se terminan convirtiendo a, a la creencia católica. Ahí tienes, por ejemplo, ahí tú tienes, por ejemplo, lo ocurrido con Atila, ¿no? Con un montón de líderes bárbaros. Correcto, que en el caso de Atila, si es que mal no recuerdo, él tenía sitiado Roma, pero nunca logró invadirla, nunca logró entrar a Roma. Se dice que por la intervención de la iglesia. Entonces la iglesia tiene tremendo poder. Por lo tanto, si la iglesia decía A, todos pensaban A. Si la iglesia decía B, todos pensaban B. Y aparecen estas autoridades, estos padres filósofos, porque eran padres, ¿no? Eran curas, sacerdotes de la iglesia, pero también filósofos. Y entre ellos tenemos a San Agustín, del cual yo te hablé el día de ayer un poquito, pero había que terminar lo que él decía, ¿no? Y él decía que, por ejemplo, con respecto al mal, él hablaba de la ausencia del bien. El mal no es otra cosa más que la ausencia del bien. Correcto, la ausencia del bien. Todavía no se hablaba del demonio. Esos temas todavía no eran, o sea, no estaba en la palestra. Muy bien. El señor San Agustín, que vive entre el año 354 y el 430, o sea, él todavía, mira, él todavía vive en la época en que el imperio romano no cae. El de Occidente todavía, porque el imperio romano cae en el 476. Él vive hasta el 430. O sea, todavía estamos en el imperio romano. Él busca la verdad, ¿no? Como te decía ayer, el día de ayer, él busca la verdad. Pero para el señor San Agustín, la verdad, ¿con quién la identifica? Como
como te decía yo el día de ayer. Para el señor San Agustín, la verdad no es otra cosa más que Dios. La verdad es Dios. ¿Ok? Entonces, ¿la verdad es descubrir que realmente la Tierra es el centro del universo? No. La verdad tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento, con buscar. No, no. La verdad es Dios. Ok, listo. Ahora, la pregunta es, ¿qué representa Dios? Ese es el tema. Es que Dios representa todo aquello que es bueno. Mira, vamos a, y no es que estemos en curso de religión, pero escúchame, ¿qué representa Dios para los cristianos católicos? Todo lo que es bueno, ¿cierto? Todo lo que es bueno. Pregunta, ¿y qué implica todo lo que es bueno? Si yo quiero acercarme a todo aquello que es bueno, si yo quiero acercarme a todo aquello que es bueno, para llegar a lo bueno, debo hacer lo correcto, debo actuar de manera adecuada, debo actuar de manera adecuada. Por lo tanto, en este periodo se va a mezclar la fe, la ética, la filosofía. La fe, la ética, la filosofía. Porque te estoy hablando de actuar bien, y cuando yo te hablo de actuar bien, hacer lo correcto, estoy hablando de ética, ¿cierto? Entonces, si yo quiero encontrar la verdad, y la verdad es Dios, ¿qué debo hacer para llegar a la verdad que es Dios? Portarme bien. ¿Y quién me dice cómo me debo portar? La iglesia. ¿Qué me dice la iglesia? Esto es correcto y esto es incorrecto. Y ahí nosotros empezamos a entender la influencia platónica. ¿Por qué? Porque Platón divide dos mundos. Y Milene vivir en gracia de Dios dos mundos. El mundo terrenal que Platón desprecia y el mundo de las ideas, el mundo perfecto. En la filosofía, San Agustín está muy influenciado por el pensamiento platónico. Eso lo podemos interpretar como, siguiendo la teoría platónica y neoplatónica, eso lo podemos interpretar como el hecho de que en este mundo terrenal, carnal, ¿ok? En este mundo terrenal, carnal, todo eso es, todo lo carnal es, negativo, negativo. Pero en este mundo terrenal, ¿qué tenemos? Lo sensual, lo corporal. Entonces, todo lo que es corpóreo, entonces más o menos anda entendiendo que todo lo que es sexual, que es parte de nuestro cuerpo, también está vetado. O en todo caso, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Es totalmente necesario? Sí, necesario para la reproducción, pero ahí no más. Entonces, ¿la iglesia permite las relaciones sexuales? Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Pero con fines reproductivos. Pero de ahí el extremo del placer, la carne, la satisfacción, no, 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 no. Eso ya es pecado, el exceso ya es pecado. De esa manera se piensa. ¿Ok? De esa manera se piensa. ¿Correcto? Listo. Entonces, rapidito porque tenemos que avanzar con la clase el día de hoy. ¿Cómo se obtiene, cómo me identifico, cómo llego a Dios? Se obtiene a través de qué? De la fe. La fe está más relacionada con el alma que con el cuerpo. Esta fe se revela ¿dónde? ¿Dónde? En las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ¿dónde tienes que encontrar a Dios? En la Biblia. Tienes que estudiar la Biblia, tienes que leer la Biblia. Pero hay un detalle, pues. No todos saben leer. No todos saben leer. Algunos saben leer. Pregunta, ¿quiénes saben leer? Los sacerdotes. Como el sacerdote sabe leer, ¿cierto? Él es culto. Él, en la homilía, en la misa, él a los feligreses les dice. Pero eso también es limitante. ¿Por qué? Porque yo solamente me limito a escuchar, ¿ok? Lo que interpreta el cura. Aguanta, pero yo interpreto otra cosa. No, 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 no. ¿Cómo vas a interpretar tú si tú no sabes leer? Tú eres del pueblo. No, 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 no. Solamente los curas. Ah, mire, profesor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ok? Y las escrituras, ¿ok? Y la verdad habita, esa verdad habita en el interior de nosotros. ¿A través de quién? Del alma. Por lo tanto, el alma se caracteriza por la razón. Aquí debes entender que la razón está superdictada, la razón está subordinada a la fe. La razón es una característica de la fe, ¿correcto? Entonces, fe y razón están fusionadas, fe y razón están fusionadas, pero la fe siempre por encima de la razón. ¿Ok? Profe, pero no tienen nada que ver. Tú y yo sabemos que no tienen nada que ver, pero en aquel entonces, de alguna manera, Medalí, de alguna manera, ¿por qué? Porque la defensa que hacen estos señores de la fe es a través de la razón. Y hago así, ¿por qué hago así? Porque son incompatibles, pero para ellos no había tal incompatibilidad. ¿Qué lógica tiene decir que una persona que ha muerto y al tercer día resucita? Eso no tiene sentido.
pero ellos lo defienden, supuestamente de manera racional. Ok, entonces la razón está subordinada a la fe. Eso es importante. En el momento de la patrística es como si el sol, despacio, porque hay una, por ejemplo. Algo así, Carmen Rosa, algo así, algo así. Ahora, mira, la razón y la fe, mira, la razón y la fe, creer para entender, entender para creer. Ahí se sintetiza. Y la razón, ok, llegando a qué? Llegando a qué? A la iluminación. La teoría de la iluminación. A ti te preguntan, ¿en qué consiste la teoría del conocimiento para San Agustín? La teoría del conocimiento para San Agustín consiste en la iluminación. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, ¿ves la figurita de San Agustín acá, no? Aquí está, San Agustín, ¿lo ves abajo? Hay algo que siempre se resalta en las figuras, en las pinturas medievales, en la figura de los santos. Es San Agustín. Mira, profesor, hay una como una lucecita que lo ilumina, ¿sí o no? Ajá, eso se llama la aureola. Ok, pregunta, ¿en la Edad Media a todos se les pintaba con aureola? No. ¿A quién se les pintaba con aureola? ¿A quién? A los que tenían conocimiento. A los santos, pues sí, 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 pero los santos son los que tienen conocimiento. ¿Pero de dónde viene esa luz? Dios nos ilumina. San Agustín dice que el hombre pregunta, conoce, no conoce, esto es un celular, esto es un control, no, ese tipo de conocimiento no, de que, ya, las estaciones son otoño y es secuencial, otoño, verano, no, ese tipo de conocimiento no, que ese tipo no de conocimiento. Cuando San Agustín habla de conocimiento, ¿de quién habla? De la verdad. Pregunte, ¿quién es la verdad? Háblame, háblame. ¿Quién es la verdad? Dios, muy bien. Entonces, cuando San Agustín habla de conocimiento, habla de la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios. Y cuando él dice teoría de la iluminación, se refiere a que Dios ilumina a algunos su alma para que lo puedan conocer a él. Pero no todos tienen eso. Esos son los iluminados, no los Illuminati. No confundas con este grupo o movimiento Illuminati, no, iluminados. Iluminados. Entonces, por eso la aureola. Ok, mira, bueno, ya pasó la Semana Santa, pero hubiera sido interesante. Si vas este fin de semana en una iglesia, si vas a una iglesia este fin de semana, date cuenta que las pinturas, todos los santos o las estatuas tienen aureola, pero no todos tienen, solamente los santos. Conocimiento, eso representa conocimiento. Así, profe, sí, entonces, pero tiene influencia platónica, porque el conocimiento viene ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Viene de dónde? Háblame, háblame. De arriba, arriba, porque arriba está lo perfecto. Teoría platónica, dos mundos. ¿Te acuerdas que te expliqué teoría platónica? Del mundo, muy bien, Marcia, muy bien. Marcia, esa es la influencia, pero San Agustín no habla del mundo inteligible, cuidado. Hay influencia, Marcia, pero no es que él utilice el concepto de mundo inteligible. Obviamente él va a decir quién. ¿Quién ilumina? ¿Quién me ilumina? Dios. ¿Entiendes? Entonces, este señor, San Agustín, dice, muy bien, influencia platónica. Entonces, ¿hay conocimiento sensible? Sí. ¿Por qué? Porque, otra vez, ¿qué es la verdad para San Agustín? Dios. Sin embargo, no, San Agustín no puede negar que vemos cosas. Por lo tanto, ¿qué cosa? Por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que yo puedo ver, puedo tocar y a través de eso puedo conocer. Excelente, Marcia. Por eso él habla de conocimiento sensible, pero también habla de conocimiento racional y de conocimiento contemplativo. ¿Correcto? Por eso también habla de conocimiento sensible. Muy bien. Pero de los tres, el conocimiento sensible, lo que veo, lo que toco, lo que huelo, pregunta, ¿me llevará a la verdad que es Dios? Habla. No, excelente. Excelente. Conocimiento racional. Hey, conocimiento racional. Entiendo, comprendo que A es mayor que B, B es mayor que C. Por lo tanto, ¿qué relación hay entre A y C? A es mayor que C. Eso es lógico, eso es racional. Matemáticas, álgebra, geometría, trigonometría. Pregunta, ¿ese conocimiento lógico, matemático, me lleva a conocer a la verdad que es Dios? Habla. No, tampoco. Según San Agustín, ¿ah? Y el conocimiento contemplativo, ajá, el conocimiento contemplativo
se alcanza a través de la contemplación. ¿Qué entendemos por contemplación? Lo que está dominado por la fe. Me ilumina Dios, no ilumina mi conocimiento sensible, no ilumina mi conocimiento racional, ilumina mi conocimiento contemplativo, pero no en todos. ¿Por qué no en todos, profesor? Porque la gran mayoría somos mundanos, nos entregamos a las pichangas. No todos nos entregamos a la vida espiritual. A ellos los va a iluminar. Hoy hay una pela bien bacán, que te invito a verla. ¿Ok? Ok, así es, Medali, así es. Te la escribo, ¿ok? En el nombre de la rosa. ¿Qué llama la película? Búscala, ahí tú vas a ver que pertenece a esta época, esta película, pero es bien, ¿cómo se llama? Contradictoria, no es bien controversial. ¿Ok? Y es bien interesante y habla de la época. Búscala en internet, búscala por ahí en el nombre de la rosa, es muy chévere esa. ¿Qué dice San Agustín? ¿Teoría de qué? Ajá, teoría de la iluminación. Ahí está, Dios te ilumina. San Agustín empezó con todo y va a ser... Sí, él estaba en su vida, estaba en búsqueda de... O sea, no sé si te ha ocurrido a ti, pero en algún momento te va a ocurrir. A las personas nos ocurre, nos cuestionamos, nos preguntamos, ¿qué es verdad? O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Tiene sentido? Todos los fines de semana me voy a las pichangas. O sea, ¿esto tiene sentido? O sea, ¿qué hay más allá de mi vida? O sea, ¿qué hay más allá de, ¿no? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué tengo familia? Ese tipo de cuestionamientos nos va a llegar en cualquier momento. ¿Eh? Y eso es lo que te impulsa a buscar, y eso es lo que ha impulsado a personas a descubrir las verdades, ¿dónde? En las religiones, en sus profesiones. Cada uno encuentra su propia verdad, muchachos. Para él, para San Agustín, ese camino, ese no encontrarse, lo llevó al camino de Dios. Claro, Milene, así es, tiene razón. Ok, y lo llevó a encontrar este camino, ¿no? Que coincide pues con los dogmas del pensamiento cristiano católico. Y en este momento histórico, recuerda, estamos en el siglo IV, estamos en el siglo V. O sea, el pensamiento de San Agustín, que muere en el año antes del 476, antes del 430 creo que puso, ¿no? Muere San Agustín, correcto, marca el pensamiento filosófico, el pensamiento de la Europa de aquel entonces, marca ese camino. El pensamiento de San Agustín en el siglo V, en el siglo VI, hasta el siglo VIII. En el siglo VIII va a haber una variante que nos toca dentro de un ratito. Teoría de la iluminación. Entonces Dios me ilumina. Me ilumina. ¿Y por qué me ilumina? Porque estoy portándome bien. Porque estoy tratando de vivir una vida espiritual, rechazando todo lo material. Fuera más, fuera. ¿Cierto? Claro. ¿Entiendes o no? Ah, ya, profesor. O sea, a los que supuestamente son buenos de espíritu. Claro, Milene, por la fe. Tienes que haber fe. Si no tienes fe, no te va a iluminar. Y la fe es inquebrantable, pues, Milene. La fe es inquebrantable. Los que tienen fe no aceptan refutación alguna, como te decía el día de ayer. Profesor, ¿sabe qué eso de que una persona resucita el tercer día? Mire, y profe, yo soy creyente ya, pero esa vaina no, yo creo que es una metáfora. No, mentira. Si tú eres cristiano católico, tú crees realmente que Cristo resucitó. Tienes fe en eso. Así es, Marcial, P de la letra. Por eso se llama dogma. Por eso a las religiones, una de las principales críticas que se le hace a las religiones es que son dogmáticas. Cuando la próxima vez alguien te diga a ti, eres un dogmático, está diciendo prácticamente terco, porque no admites debate, porque para ti tu verdad es única y punto. Lo que hace San Agustín y eso es lo que hace la iglesia. Pregunta, ¿me estoy dejando entender? Listo. Ok. San Agustín también nos habla del compuesto humano. Nuevamente, pensamiento, influencia de la filosofía platónica. Ajá, ¿te acuerdas que Platón decía que la cárcel del alma es el cuerpo? ¿Te acuerdas que decía Platón eso? ¿Te acuerdas o no? Ya. San Agustín entiende más o menos lo mismo y San Agustín dice, ajá,
El ser humano está compuesto por alma y cuerpo. El alma, mira lo que dice, ¿ah? Al igual que Platón, porque Platón piensa lo mismo, así es Marcia, es como la esencia. El alma es exclusivamente humana, es racional. Paula, no. La teoría de la iluminación consiste en que por tu fe, por tu buen actuar, Dios te termine iluminando. Y al iluminarte, va a permitir que tú lo conozcas a Él, porque Él es la verdad. En eso consiste la teoría de la iluminación. Recordando que hay conocimiento sensible, hay conocimiento racional, pero ni el conocimiento sensible ni el conocimiento racional te llevarán a conocer otras cosas, pero no la verdad. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Sí? Ya está. Entonces el alma dice, el alma es exclusivamente del ser humano. Al igual, Platón decía lo mismo. Es racional, rige al cuerpo, o sea, el alma se supone que controla el cuerpo. Es creada por Dios, es espiritual y es inmortal. El alma tiene mucho parecido a lo que decía Platón. Y el cuerpo, da body, material, dominada por las pasiones. Ok, dominada. Si tú te acuerdas de Platón, acuérdate que Platón decía que el alma tenía el mito del carro al lado. ¿Te acuerdas el mito del carro? Claro. El áuriga, el que dirige. Hola Wilson, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo. Ok, el áuriga, el que dirige el carruaje, el caballo blanco y el caballo negro. Excelente, Marcia, la parte concupiscible. Muy bien, chévere, muchachos. Muy bien. Ajá, pero ¿qué relación hay entre alma y cuerpo? La falta de acuerdo entre cuerpo y alma ha generado el pecado original. Adán y Eva. Y ese pecado original es transmitido genéticamente, es heredado. Claro, ¿por qué crees que te bautizan? Para quitarte el pecado. La religión católica tiene esa idea de que uno nace del pecado. Hay que liberarse del pecado. Esa idea es desde la época de San Agustín. Ahora, este pecado original se da por la falta de acuerdo. Así es, Carol, por eso te bautizan. ¿Qué más nos dice San Agustín? No llega de Dios porque, ajá, Dios es perfecto. Obviamente Dios es perfecto, el hombre no es perfecto. Sentido de la historia, ajá. San Agustín también nos habla de historia, nos habla de historias, pero obviamente su teoría de la iluminación, que es teoría del conocimiento, está relacionada a la religión. La composición del hombre, si bien es cierto, tiene influencia platónica, pero también lo acomoda a la religión, diciendo de que el alma es divina y el cuerpo no. O sea, lo corporal, lo justo y necesario, comer lo necesario, beber lo necesario, sexo solamente para tener hijos, no por otras cosas. El exceso de todo lo carnal, no. Si tú haces eso, exceso de todo lo carnal, entonces no vas a conocer la verdad que es Dios. Toda la teoría de San Agustín lo orienta, lo relaciona con lo religioso. No te olvides que estoy en plena Edad Media, 1000 años de oscuridad. Estamos hablando de los 800 primeros años de estos primeros 500 años de estos 1000 años de oscuridad. 300, 400 primeros años. Recién. Acuérdate que la oscuridad representaba la ignorancia. Así es, Milene, vivir rechazando los deseos carnales. O sea, soportando, ¿no? O sea, aguantando. ¿Tienes deseos? Sí, pero no, contrólalo, contrólalo. Sí, Alexander, claro, obviamente la masturbación sería algo pecaminoso, de todas maneras pecaminoso. La iglesia lo ve como pecado. Obviamente, Marcia, no a las pichadas. La lujuria, la gula, todos los pecados capitales, doctor, los pecados capitales. ¿De dónde crees que salen los pecados capitales? De esta época, pues. Anderson, lo sabemos que eres pecador. No especifiques por qué, pero lo sabemos. Con respecto a la historia, No, Alexander, por favor, se me ha criado. Obviamente, Junior, hoy día me toca también en la noche. Mando fotos, voy a tomar fotos. Ciudad Celestial. O sea, San Agustín, ok, también, de una u otra manera,
No, o sea, si nos ponemos a pensar toda la filosofía de este periodo es para justificar, para argumentar lógicamente de que la religión tiene razón, ¿cierto? Jamás, Ingrid, jamás. Como dice el tío Vinches, nunca en el balcón, sobrino, nunca en el balcón. Es... Oye, escúchame, escúchame. Me haces hablar soltera tú, por Dios, hoy. Tan temprano. Escúchame, San Agustín. A ver, un poquito. Nos calmamos, nos calmamos, nos calmamos. Esta filosofía patrística y escolástica, que es la que nos toca dentro de un ratito, esta filosofía patrística y escolástica, básicamente tiene como misión justificar racionalmente la fe. Profe, pero la fe no tiene razón, no tiene sentido lógico, pero tratan de hacerlo. ¿Ok? Y eso también va a ser, y eso también se va a lograr o se va a tratar de lograr a través de el análisis de la historia. Entonces San Agustín dice que existen dos ciudades, profesor, otra vez dos, ¿no? Siempre dos, el alma, cuerpo, lo divino, lo material, lo terrenal, influencia platónica, dualismo, acá también dos. Ciudad celestial representada por la ciudad de Jerusalén, ¿ok? En la cual se reconoce a Dios, ¿ok? Reconociendo a Dios como la máxima autoridad. Y tengo la ciudad terrena representada por Babilonia. Babilonia, Sodoma y Gomorra. Ajá, la ciudad del pecado, que representa el pecado humano, el engreimiento humano, el desvío humano, todo lo corporal, todo lo terrenal. Si tú revisas historia bíblica, Sodoma y Gomorra son ciudades que fueron mandadas a destruir por Dios, porque ahí cometían excesos tremendos. Tremendo, uff, ahí las pichangas eran diarias, pues, muchachos. Las pichangas eran diarias, ¿ok? Y ni siquiera pichangas como Miyashiro, no. Esas son, pero son chiquillos, son bebés de pecho. No, no, no. Claro, demasiadas orgías, entrega al placer, gula, lujuria, ¿cómo se llama? Vanagloria, todo. Ah, la profesora. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué relación hay entre las dos? Dice el señor San Agustín. ¿Qué es orgía? A ver, Caro. Exceso, un exceso de placer a nivel sexual. Creo que es la manera más elegante de decir. ¿Está bien o no? ¿Está bien mi explicación, muchachos? ¿Está bien mi explicación o no? ¿Está bien o no? Elegante, ¿sí o no? Elegante. Eso era, dice. Qué elegancia. Por favor, Jean-Pierre, por favor. ¿Listo? Entonces tenemos, ¿qué cosa? Tenemos a la ciudad celestial y a la ciudad terrena. Se enfrenta, claro, ¿cierto? Y de ahí viene el sentido escatológico. Escatológico viene de, la escatología tiene que ver con las heces, sí, ciertamente, porque también tiene ese sentido, pero un sentido negativo, o en esta época, te dije la semana pasada, ayer, la semana pasada no, ayer te hablé de que, ¿de dónde salen los cuatro evangelios? ¿De dónde salen los cuatro evangelios? De estos acuerdos, San Mateo, San Lucas, San Juan, San Marcos y San Mateo, creo, ¿no? Son los cuatro evangelios. Profe, usted nos dijo que se escogieron, sí, porque habían otros libros que no se tomaron en cuenta. En este periodo se escoge para colocar dentro de la Biblia el Apocalipsis. O sea, el sentido nefasto. Si siguen ese camino, esto va a ocurrir, el Apocalipsis. ¡Hala, qué loco! También habla de política, también. Obviamente, ¿cierto? San Agustín va a defender que debe gobernar. ¿Quién debe gobernar en este mundo? Dios. Sí, pero Dios no va a bajar. ¿Cómo va a bajar Dios este mundo terrenal de pecadores? Excelente, los sacerdotes, los curas, y entre ellos ¿quién? Entre ellos ¿quién es el máximo representante? Los obispos, pero obviamente, la figura del Papa. Claro, ¿cierto? El Papa. Ah, eso quiere decir que para San Agustín es adecuado que todo gobierno civil esté supeditado a ¿qué? Al gobierno religioso. Ajá. Entonces aparecen dos conceptos, el agustinismo político y el cesaropapismo. El agustinismo político, la tesis que afirma que el poder político debe estar sometido al poder religioso. Entonces, más presión todavía, imagínate a ti, imagínate a mí, simples mortales, no somos sacerdotes, no pertenecemos a la jerarquía eclesiástica, somos carpinteros, pero la iglesia nos dice cómo pensar, esto es así, no sigas el camino del pecado. Entonces yo tengo que transitar así, yo tengo que... Y encima me tiene que gobernar
la iglesia. Y la iglesia me va a imponer lo que tengo que pensar. Imagínate cómo vivía la gente en esa época. Distinta que nosotros de todas maneras. Yo no digo que sea mejor o peor, pero sí de manera distinta a la de nosotros. Ahora, no es tan difícil imaginarse, ¿eh? No es tan difícil imaginarse porque, mira, supongo que en casa son creyentes, sobre todo tu mamá y tu papá. Y dime tú, su creencia, que es válida, yo no la cuestiono, no, de una u otra manera delimita su forma de ser, su forma de actuar. Ahí está, pues, ahí está el mejor ejemplo. En tu casa está el mejor ejemplo. Si tú eres de verdad católico, y seguramente algunos de ustedes son católicos, es más, no importa si eres católico, si eres musulmán, porque si yo fuese musulmán, estuviera regido por las leyes musulmanas, por la religión musulmana, entonces eso también determina qué cosa, mi forma de actuar. ¿Cómo? Mi forma musulmana. Si yo fuese mormón, si yo fuese cristiano, si yo fuese evangélico, hindú, cualquier religión. Claro, me dalí por el Corán, ¿ok? Entonces, pero entonces, ¿por qué no hablamos del Corán? Si viene a ser lo mismo, porque también influye. Lo que pasa es que en la historia y la filosofía es una historia y una filosofía occidentalizada. Eso es lo que nos enseñan desde secundaria. A nosotros no nos enseñan la historia del mundo árabe, ¿no? Lo tocamos así a penitas. Se pone énfasis ni del mundo nórdico, por ejemplo, ni de la religión hindú, por ejemplo. Entonces, y date cuenta, ¿el Perú qué cosa es? El Perú es un país laico, católico. Está en la Constitución, inclusive. Dime tú, ¿acaso eso no influye el pensamiento de los peruanos? Claro, muchachos, en cada religión hay reglas. Obviamente que en cada religión hay reglas. A que seguir o algo así, lo que esto es, sí, 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 estoy de acuerdo, Marcia. En cada religión te van a decir, esto está bien, esto está mal. Y si tú naciste en esa sociedad que tiene esa religión, por lo tanto eso va a influir en tu forma de ser, en tu forma de pensar. Ah, Sabrina, muy buena pregunta. Sabrina nos pregunta, ¿y qué pasa con aquellos que son ateos o agnósticos? Es que no todos, en todas las épocas, no todos aceptan a rajatabla lo que dicen. Esos son llamados rebeldes. No sé si llamarlos pecadores, amigo Anderson, ¿ah? No sé si llamarlos pecadores, pero sí, inclusive, yo los tomaría muy en cuenta porque de una u otra manera van a permitir cambios de pensamiento en la sociedad. Por eso del hecho, un ratito, espérate. El hecho de no creer ni seguir ninguna religión, pero creer en Dios. Sí, deísmo. El hecho de no creer, o sea, no tener ninguna religión como referente, pero creer en Dios, eso se llama deísmo. No creo, Medalí, no sé si se llama, no, un cristiano vendría y me pegaría, creo. Ateo no creo que sea. No creo que sea ateo. No creo que sea ateo. La siguiente. Cesaropapismo. ¿Ok? Obviamente, Alexander, eso de ley. Mi religión es la pichanga. Cesaropapismo. Tengo la figura del Papa y la figura del César. ¿Por qué? Porque San Agustín todavía pertenece al Imperio Romano. Y si hay Imperio Romano, todavía hay César. Todavía hay un César. Acuérdate que el César es el emperador. Y el emperador tiene todo el poder. Aguanta un ratito, discúlpame, pero desde hace rato ya la religión tiene más poder que el emperador. Ah, ¿verdad? ¿No? Claro que sí. Entonces, ya, papá, emperador, todo lo que tú quieras, tú eres el emperador, pero te debes dejar guiar por los consejos del Papa. Esto va a influenciar en toda la Edad Media, muchachos. Quien va a instaurar en algún momento de la Edad Media al rey, ¿quién lo corona? ¿Quién va a coronar al rey? El Papa. ¿Y quién inaugura esa tradición? Carlomagno. Que vamos a hablar, dentro de un ratito lo vamos a ver a Carlomagno, el Papa. Y si el Papa no te corona, no tienes autoridad. Tiene que coronarte. Entonces, de una u otra manera, el Papa tiene tanta autoridad como el emperador o como el rey. Cuando él mismo,
no tiene el respeto de los demás, es que él mismo se corona. Apunta tus claves, tómale captura de pantalla, terminamos con lo de ayer. Claro, el Papa tiene que ir, pues. Acuérdate lo que pasó con Enrique VIII. Enrique VIII se quiso separar de una de sus esposas. El Papa no lo permitió. Y Enrique VIII se fue en contra de la iglesia y fundó su propia iglesia, la iglesia anglicana en Inglaterra. Ya le tomaste captura de pantalla? ¿Sí? Ya está. Ahora, un ratito. Yo no creo eso, Leandro. Ahorita te respondo, Leandro, pero yo no creo eso. Ese título de 1000 años de oscuridad, espérate, déjame ver dónde estamos. Déjame ubicar. Tú eres anuales. No. Aldair, ¿vas a ir Aldair? Aldair era, si me estoy pensando, San Marcos. Sí, ese es, claro. Ya, te lo estoy enviando. Checa, checa, está subiendo, está subiendo. Ya está, subió. ¿Ya le llegó? Chévere. Dejamos esto. Te decía Leandro, yo no creo, o sea, que se haya perdido 1000 años. Fueron circunstancias, pero veamos las realidades de otros lugares en el planeta que también pasaron por esas, o sea, no pasaron por esa etapa, pero transcurrió el mismo tiempo y no han tenido gran desarrollo. No creo, Wilson, ¿ah? A ver, si tú entiendes oscurantismo por ignorancia, no, es que es bien relativo el tema del conocimiento. Hay países que no quieren llegar a tener, hay países que rechazan, o sociedades en todo caso, que rechazan el avance científico-tecnológico porque lo consideran negativo. ¿Cuáles son? Exactamente, no sé, pero hay personas, sociedades, no diría países exactamente, pero que rechazan eso porque lo consideran negativo. Listo. Chao, chao, chao. Chao. Ahí está Marcia, muchas gracias Marcia. Listo. Ahora mira. Profesor, ¿qué pasa? Ah, ¿por qué no? Mira, otra vez, la Biblia, profesor, sí. Seguimos en la Edad Media, muchachos, seguimos en la Edad Media. El denominado movimiento patrístico, es los padres de la iglesia, el máximo representante es San Agustín, pero tenemos a San Gregorio Magno, San Anselmo de Canterbury, pero San Marcos, o sea, como que no desarrolla mucho estos temas. Entonces nos concentramos en el máximo representante nada más, y en lo principal, ¿no? Pero el pensamiento de San Agustín va a influir hasta el siglo VIII, ¿ok? Hasta el siglo VIII. Acuérdate que en el siglo V se inicia la Edad Media. Entonces, el pensamiento de San Agustín influye en el siglo V, VI, VII y VIII. 400 años aproximadamente. Pero estoy en el siglo VIII, me falta el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 700 años me faltan. 700 años. A la check, profe. 700 años, sí. Y como son 1000 años de oscuridad, pero de iluminación, según San Agustín, sigue predominando el tema religioso. Ahí está yo, ahí está mi pichanga, ¿sí o no? Te conté, ¿sí o no? Te conté, ahí está la pichanga.
Claro, ahí está la pichanga. Claro, regreso. La pichanga no se mancha, la pichanga no se mancha. Ahora nos toca hablar de la alta y baja escolástica. Milene, por favor, me sonrojo, Milene. Somos así, Grecia, somos así. No nos dejan salir a Juan Pichanga, dice. Alta y baja escolástica. ¿Ok? Alta y baja escolástica. ¿Correcto? Entonces, ¿qué será la escolástica? Vamos a ver. Mira, papi, mira. Ahí está. Escolástica. Escolástica. Primero, la época. Siglo VIII hasta el siglo XV. Ahí están los 700 años. Siglo VIII hasta el siglo XV. Ahora la pregunta es, ¿qué es la filosofía escolástica? ¿Qué cosa viene a ser la filosofía escolástica? ¿Qué viene a ser la filosofía? Escolástica viene del vocablo latín schola, escola o eschola, que significa escuela. Hay un dato que de repente por ahí te estás olvidando. Dios te ilumina. Pregunta, yo te dije, ¿a quién ilumina? A los que se portan bien, y estos están relacionados ¿con quién? Con los sacerdotes. Esos son los que saben leer, ¿no? Los cultos, los sacerdotes. Nadie más sabía leer. El pueblo, tú ibas a misa, te sentabas a escuchar al cura y nada más. No sabías leer. La gente del pueblo no sabía leer. No era una... Ahora, si nos ponemos a especular, si nos ponemos a analizar, a criticar, ¿le convenía a la iglesia o no le convenía? Que la gente no sepa leer. Habla. Obviamente, ves, porque pregunta, ¿qué consigues tú cuando la persona tiene conocimiento lógico, racional? ¿Qué consigues tú? Ajá, que no refuten, claro, excelente. Entonces vamos a empezar a criticar también. Acuérdate que las preguntas eco, la pregunta eco implica de que el alumno desarrolle pensamiento crítico, muchachos. O sea, qué bonita la religión musulmana, qué bonita la religión hindú, qué bonita la religión católica, pero hay cuestiones o temas que cuestionar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo el cuestionar? No con una mala onda, no con decir, ya ves, son mentiras lo que tú me dices, no. Sino con, obviamente, Ingrid, obviamente, no con el afán de destruirla, no con el afán de decir, ya son unos mentirosos, no. Pero tienes razón, Paula. De una u otra manera, no le convenía que la gente no lea, no sepa. ¿Por qué? Porque así mantiene el poder. Porque hay mucho manejo político en cuanto a la educación en muchos países del planeta. ¿Por qué? Porque a muchos países dicen, ¿no? Aquí en el Perú, papi, revisa la constitución política que dice, la educación es gratuita. A ver, pregúntale a tu papá si es gratuita. Mm. Ya bueno, y si fuese gratuita, ¿qué te enseña? ¿Qué te enseña? Repite lo que te digo, repite, tal, 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 copia mi pizarra, tal, tal, tal. ¿Acaso te enseñan a pensar? ¿Acaso te enseñan a analizar? ¿Acaso te enseñan a criticar? Memorístico, memorístico. Claro, tú copia nomás, toma el captura de pantalla, eso te va a venir en el examen, copia nomás, copia, yo te voy a enseñar. Profe, o sea, ¿eso quiere decir que usted me puede estar mintiendo? Así es. Así es. ¿Y cómo sabrás tú? ¿Cómo te das cuenta tú si yo te estoy engañando o no? A eso depende de ti. Danzar para pasar de año. La queda. Oye, mejor regresemos a la escolástica. ¿Escolástica viene de qué? Escolástica viene, repito, escolástica viene de qué? Escolástica viene de escola. ¿Qué significa escola? Escuela. ¿Qué, profe? ¿Se fundan las primeras escuelas? Sí. Se fundan las primeras escuelas en la época medieval. En esta Europa, en la Europa medieval, no había escuelas. No, no había escuelas. En el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII, en el siglo VIII, la gente que aspiraba a ser, o aprender un oficio, carpintero, zapatero, nada más, leer, analizar,
No, no, eso era para los aristócratas nada más. Para la nobleza, para los curas, esos son los que saben leer. Ah, no, profe. Pero la people, el pueblo, profe, no. Esos que hagan, y eso tiene influencia platónica, aristotélica y platónica. Eso que hagan zapatos, si no, ¿quién nos va a dar zapatos? Que se dediquen a hacer ropa, si no, ¿quién nos va a vestir? ¿Para qué necesitan leer? ¿Para qué necesitan analizar? No, que hagan eso nomás. Ah, susa, profesor. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, se va a dar la caída del Imperio Romano, un dato interesante. Profecía nos dijo eso, pero eso es importante. Sí, ¿por qué? Porque va a aparecer la figura importante de quién, de un señor llamado Carlo Magno, no Alejandro Magno. Alejandro Magno ya se murió hace años. Carlo Magno. Carlo Magno tiene un anhelo. ¿Cuál es ese anhelo? Volver a construir, a reconstruir ese imperio romano que se cayó. Es lo que quiere hacer Carlo Magno. Unificar, ¿no? Lo que ahora es Francia, lo que ahora es Inglaterra, lo que ahora es España, lo que ahora es Portugal, que antiguamente fue el Imperio Romano, no hace mucho, hace 300, 400 años, porque recuerda que esto empieza en el siglo VIII con el Imperio Carolingio, ¿ok? Este, era el gran Imperio Romano ya. Carlomagno quiere eso, esa unificación. Y él se pone a analizar y dice, pues, ¿no? ¿Y cómo logro la unificación? ¿Cómo puedo? Ahora las escuelas eran para el pueblo. Es que ahí viene, Paula, ahí viene la explicación. Esa preocupación de Carlomagno, el Carlomagno quiere unificar el imperio, ¿no? Y él se pone a analizar, o sea, quiere volver a reconstruir lo que fue el imperio romano. Pero él se pone a pensar y dice, a ver, ¿por qué cae el imperio romano? ¿Por qué cae el imperio romano? Y él en su análisis entiende y comprende que el imperio romano ya era extremadamente grande, sí, y entonces era difícil de administrar, ¿ok? Era difícil de administrar, pero encima quienes lo administraban eran corruptos, no tenían mucho conocimiento de administración, administraban como querido, ¿no? O sea, una mala administración trajo como consecuencia que se caiga el imperio. Pregunta, entonces, ¿qué necesito? Necesito gente culta, preparada, en todos los niveles. Entonces necesito educar a la gente. Por eso se crean las escuelas. Necesito educar a la gente. No solamente algunos son los que pueden conocer, todos. Educando a la gente, les haré entender que, por ejemplo, es bueno pagar impuestos. Entonces, pero estas escuelas, y otro dato, y Carlomagno entiende y comprende que si quiere volver a unificar el imperio, ¿qué es lo que unifica a las personas? Las creencias. Y refuerza a la Iglesia Católica. Le da más poder a la Iglesia Católica, eso lo vamos a ver en un ratito. Le da mucho poder a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tenerlos a todos bajo una misma fe garantiza la unidad, entre comillas. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿y estas primeras escuelas dónde empiezan a funcionar? En los conventos. Si tú vas a Europa, y sorry, sorry, pero eso me pasó a mí. Cuando estuve allá por las Europas, sorry, las universidades, hoy en día tú vas a las universidades y son conventos antiguos. Que sí, profe, claro. Un rato. Un viaje de... Obviamente. Disculpe, Carlomagno y Alejandro. No, no, no. Son dos cosas distintas. Una cosa es Alejandro Magno. Alejandro Magno es macedónico de la época de Aristóteles. ¿Ok? Es discípulo de Aristóteles. Alejandro Magno es macedónico, el imperio macedónico. Y Carlomagno es miles de años después. ¿Ok? Cientos de años después. No, 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 no. El título magno es por grande, grande. Sí, no, pero es que tampoco enseñaban lo que les convenía. No te preocupes, para eso estamos, chévere. Entonces, ¿por qué, profesor? ¿Qué se enseña? Se enseñaba básicamente el trivium y el quadrivium. Obviamente religión, de hecho que religión, ¿cierto?
El trivium y el quatrivium. Enseñaba dialéctica, gramática, retórica, aritmética, astronomía, geometría, música. Era lo necesario para hacer culto. Era lo necesario para hacer culto. Pero de todas maneras, religión, de ley, de ley. Y se utilizaba el método escolástico. ¿En qué consiste el método escolástico? En la dictatio y la disputatio. La dictatio y la disputatio. ¿En qué consiste el método escolástico? El maestro escolástico cura, ese maestro, el que se enseñaba, pues hija, ¿quién enseña? Obviamente, ¿quiénes sí saben leer? ¿Quiénes sí saben de dialéctica? ¿Quiénes saben de gramática? ¿Quiénes saben de retórica, de aritmética, de astronomía? Los curas. Y ellos enseñaban, esa era la orden, empieza a enseñar, ¿ok? ¿Y a través de qué método? ¿A través de qué método? De la lectura. Ahora, pero no para todo el pueblo, eso también, para el pueblo, sí, es una rara forma de enseñar, pero ¿en qué consistía el método de enseñanza? Dictatio y disputatio. La dictatio, ¿la lectura de qué? De los textos sagrados. O sea, aparte de la dialéctica, la aritmética, la astronomía, se enseñaba el tema teológico. ¿Y cómo se enseñaba? La lectura. Entonces estaba el maestro escolástico y él leía, ¿no? Nosotros, los que estaban aprendiendo, que generalmente eran los que estaban postulando a ser curas, ¿cierto? Ellos leían también. Y luego venía la disputatio, el debate, pero, obviamente un debate dirigido, pues, ¿no? Siempre el maestro escolástico es el que tenía la última palabra, el que sabía más, por lo tanto había que hacerle caso. Difícil en esa época. Sí, alguien del pueblo, el ser cura en esa época estaba muy ligado con la aristocracia. Estaba muy ligado a la aristocracia, o sea, la aristocracia, que un miembro de su familia sea cura y que llegue a ser papa, era lo máximo. Sí se estudiaba para ser, bueno, no sé si claro, sí se estudiaba para ser cura, o sea, tú dabas los votos de castidad, de renuncia y todo eso, inmediatamente empezabas a estudiar todo lo que te estoy diciendo. Pero sí, podría haber alguien del pueblo, difícil, pero uno del pueblo podría. Generalmente sí, con la finalidad de ser cura sí. Generalmente sí, pero también con la finalidad de adquirir conocimientos matemáticos, por ejemplo, para poder administrar. Castración, o sea, castración. Ese es un tema bien delicado, ese es un tema bien delicado porque desde estas épocas se tiene referencias de abusos de los sacerdotes, abusos. Finalmente son hombres, muchachos. Finalmente son hombres. Ahí está mi tío Carlomagno. Hasta el 768, Carlomagno es rey de los francos. ¿Ok? En el 768 es declarado rey de los francos. Francia. Este pueblo bárbaro, ¿no? Los francos. Porque acuérdate que tenemos a los francos, a los germanos, estos que en algún momento eran considerados bárbaros y que volvieron a reconquistar sus territorios que los romanos le quitaron. Ya está, rey franco. Castraban a los niños. Sí, he escuchado eso. Sí, he escuchado eso de que castraban a los niños para mantener su voz de ángel. Esos son los eunucos. Había cada cosa en la Edad Media, muchachos, cada. Ajá, de locos, ¿no? De locos. Y en el 774, rey nominal de los lombardos, que era otro reino, Lombardía. Él impulsa el surgimiento de las escuelas. Él impulsa. Entiende y comprende que la presencia de las escuelas es importante. Y mira el poder que llegó a tener Carlomagno, rey de los francos, rey de los lombardos, y por una jugada maestra llega a ser coronado por el Papa. Por primera vez el Papa corona a un rey o a un emperador del Sacro Imperio Romano. Volvió a unificar Roma, entre comillas, en el año 800 hasta el 814. El Sacro Imperio Romano, que será más adelante Alemania. Que será más adelante Alemania.
Entonces veamos algo de Carlomagno. Déjame ver si tenemos audio. Checa, escúchame. En abril del año 799 se produce una revuelta en Roma. El Papa León III sufre un atentado en el que están implicadas varias personas de su entorno, los cuales lo acusan de abusos sexuales, adulterios y perjurio. Pero el problema real es que el Papa no procede de la nobleza romana. Carlomagno, por su parte, decide aprovechar este conflicto para llevar a cabo un movimiento político maestro. El Papa es secuestrado, intentan sacarle los ojos y la lengua para incapacitarlo, pero no logran hacerlo debido a que un fiel sirviente lo pone bajo la protección de los embajadores del rey Carlomagno. Luego se lo llevan a través de los Alpes hacia el palacio de Carlomagno, quien obviamente tiene fama de ser protector de la iglesia romana. Tras 8 semanas de viaje, el Papa llega al Palacio Real de Paderborn, situado a muchos kilómetros hacia el norte de Roma. Sin embargo, este lugar es elegido por el propio Carlomagno para demostrarle lo que había hecho por la expansión del cristianismo, y por ello lo recibe en la Sajonia recién conquistada. Cuando el Papa León llega al palacio, el rey franco le hace sentir su tremendo poder, pues lo ha salvado, pero solo porque es parte de un gran plan mucho más grande y ambicioso, pues el Papa es parte de ello, y es convencido para que Carlomagno interceda por el obispo de Roma. En Roma nadie sabe cuáles son las intenciones del rey franco como juez supremo, aunque tiene en mente declarar la inocencia del Papa mediante un proceso legal, para lo cual se sirve hábilmente de una estratagema jurídica. Ahora que el Papa León está reinstaurado en el trono papal, solo queda un paso, el cual es demostrar su agradecimiento a Carlomagno al día siguiente, en el cual le entregaría una corona aún más grande y pesada que la que ya tiene. Si bien algunos dicen que si Carlomagno hubiera sabido de las intenciones reales del Papa de darle una corona imperial, no se habría presentado porque supuestamente le causó aversión. Lo cierto es que la recibió con gusto y además fue nombrado como emperador Augusto. En la mañana del 25 de diciembre del año 800, Carlomagno recibe por parte del Papa una corona de emperador y también el título de Augustus Imperator Romanorum. Además, la ceremonia sienta un precedente histórico, pues a partir de este momento, el Papa coronaría a todos los emperadores durante varios siglos. Las consecuencias de este hecho tendrán un gran alcance, ya que da nacimiento a un gran imperio medieval, el cual duraría hasta el año 1806 bajo el nombre del Sacro Imperio Romano Germánico, pero al mismo tiempo la corona imperial quedaría vinculada para siempre al papado. Carlomagno nunca más volvería a Roma, ahora comienza a dedicarse a la política interior y lleva a cabo muchas reformas para garantizar el futuro de su imperio. La administración de justicia recibe las leyes unificadas, el dinero de plata pasa a ser la moneda aceptada en todo el territorio, se mejora tanto el cultivo de cereales como el de frutales, y Carlomagno también promulga las leyes económicas que entran en vigor en todo el patrimonio real. Dentro de su amplio programa de reformas cultural, el emperador Carlos crea escuelas para laicos y su máxima pasa a ser primero el saber y después el obrar. El renacimiento carolingio supone un auge cultural y un gran cambio para la Europa medieval. Durante sus últimos años como gobernante, Carlomagno se comporta como un auténtico romano de la antigüedad, pues ellos tenían la idea de que se podía conquistar para poder llevar la civilización hacia lugares remotos, y el emperador franco considera que su deber es llevar la salvación a todo su pueblo. La visión que tiene Carlomagno para el mundo no solo es cultural, también tiene que ver con lo religioso, y aunque ya no lidera sus ejércitos en las batallas como antes, ha creado una nación muy poderosa, lo cual significa el aumento de efectivos en el ejército, además de que ahora es el más poderoso, los cuales ya tienen grandes comandantes y la expansión del imperio parece seguir en pie. Durante los años siguientes del bautismo del caudillo Viduquindo y hasta el año 804, los francos continuaron con las llamadas guerras sajonas, las cuales culminan con la anexión final de Sajonia al Imperio Carolingio. Pero las campañas de Carlomagno no se limitan a un solo territorio, también lo hacen por todos los reinos vecinos y también contra los musulmanes del suroeste de Europa. En el año 797, la ciudad de Barcelona cae ante los francos cuando el Valí Seid, es decir, el gobernador, se rebela contra la Córdoba del Islam y tras fracasar, le entrega la ciudad a Carlomagno. Sin embargo, el califato omeya envía tropas con las que consiguen reconquistarla en el año 799, pero el rey franco no pretende dejar pasar esto y al año siguiente decide recuperarla.
Las tropas francas ponen sitio a Barcelona en el año 800 y los musulmanes que defienden aquella ciudad logran resistir durante más de un año y medio, aunque los destrozos ocasionados por las máquinas bélicas, junto al hambre sufrido por el bloqueo, hacen que el valí Said intente una salida para conseguir alimentos, por lo que manda emisarios a Córdoba para pedir auxilio. El día 3 de abril del año 801, en su intento de escape, Said es descubierto y capturado por los francos. Entonces es llevado nuevamente hasta las murallas de Barcelona y esto provoca la rendición de la ciudad, al ver que los francos tienen capturado a su gobernador. En Oriente hay un nuevo emperador romano, Nicéforo, quien hereda un problema desconocido por sus antecesores, pues en Occidente existe un poderoso monarca que ostenta el título de emperador, por lo tanto es heredero de los antiguos emperadores romanos. Nicéforo defiende la idea bizantina de la existencia de un único emperador heredero del verdadero antiguo imperio romano, y además se consideran como los emperadores romanos del mundo oriental. Pero el problema no es solo por la rivalidad, pues al extenderse hacia el este el imperio franco se acerca cada vez más al territorio de los bizantinos. El imperio carolingio y el imperio romano de Oriente empiezan a tener conflictos por el control de Venecia, así como por la costa de Dalmacia, una región también conocida como Iliria, que abarca el noreste de Italia, Eslovenia y Croacia. En el año 806, los duques de Dalmacia y del Véneto se sublevan contra los bizantinos, por ello solicitan la protección de Carlomagno, pero la armada bizantina consigue frenar los avances francos y someten nuevamente al territorio, imponiendo una tregua favorable. En el 809, finalmente el Véneto y la costa dálmata son conquistadas por los francos, pero Nicéforo no reconoce el título imperial de Carlomagno. Aún así, los romanos bizantinos están muy distraídos por una nueva guerra contra el imperio búlgaro, por lo tanto deciden comenzar negociaciones de paz con los francos y Carlomagno decide ceder la mayor parte de la costa de Dalmacia a cambio de que Nicéforo lo reconozca como emperador de Occidente. La península de Istria continúa formando parte del imperio carolingio y en el año 812 los bizantinos tienen un nuevo emperador, el yerno de Nicéforo, Miguel, quien está dispuesto a reconocerle el título imperial a Carlomagno a cambio de la devolución de las provincias adriáticas. El contexto histórico siempre es interesante. Acá te está diciendo la evolución, ¿no? Cómo Carlomagno llega a tener la corona, el reconocimiento de la Iglesia Católica fue una jugada maestra, ¿ok? Llegó a ser considerado, o en todo caso, coronado como el emperador del Sacro Imperio Romano, ese es el título que se da. Bueno, a partir de ahí empieza a hacer gestiones administrativas y una de sus gestiones administrativas es mejorar la educación. ¿Por qué era perseguido León? Sacro. Sacro me parece que es santo. Sacro es santo. Ok, sacro es santo. Me parece, déjame averiguar bien. Pero espérate, o sea, a lo que voy yo es que en la última parte del video hace referencia al Imperio Bizantino, que son romanos, pero de Oriente, y en Occidente ya no, se supone que ya no hay Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en el 476 cayó, pero aparece la figura de Carlomagno, que es coronado como Augustus, César, emperador, por la Iglesia Católica. Entonces, acá sí hay romanos que mantienen la tradición romana, entonces no lo reconocen y entonces entran en disputa, pero ellos, los de acá, los de Oriente, van a tener disputas con el pueblo búlgaro, entonces no van a tener doble guerra, entonces se van a aliar de alguna manera con Carlomagno, reconociéndolo como emperador romano y siguiendo la tradición romana para poder enfrentarse ellos a los búlgaros. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Es un tema interesante esto, pero ahora veamos el tema filosofía. Eh, y si te has dado cuenta en este video, también hablaba de Barcelona. Discúlpame, pero sorry. También estuve en Barcelona. Pero escúchame, hablaba de Barcelona, es muy, muy bonita la ciudad de Barcelona, muy bonita. Recomendación, papi. Si puedes, termina tu carrera y a pasear por el mundo. Oh, no sabes las pichangas que hay. Oh, oh. Escúchame. En Barcelona hay mucha influencia árabe. En Barcelona encuentras una influencia árabe. Parte influencia. Entonces dice, acá dice influencia árabe en la escolástica cristiana. Entonces, sí, a ver, vamos a ordenarnos. Yo tengo en el 476 el Imperio Romano se cayó. Entonces aparece, se independizan, entre comillas, ¿no?
Se reparten el territorio. Está Roma, Italia, está Inglaterra, Gran Bretaña, está los francos, Francia, está Portugal, está España, ¿ok? Y por el otro lado están los del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, Constantinopla, ¿cierto? Pero en medio de todos ellos, por otra parte, el territorio, ¿quién está? Los musulmanes, ¿cierto? Los musulmanes. Y los musulmanes tienen, o sea, tienen enemistad, tienen tirria con los cristianos porque tienen diferencias en sus creencias, ¿no? En sus creencias. Entonces, y al igual que Carlomagno y al igual que los otros, los musulmanes también querían expandirse. Esa era la idea en aquel entonces, ganar territorio, territorio. Entonces, los de Oriente, los romanos de Oriente, tienen su filosofía, su punto de vista. Los de Occidente, su filosofía escolástica, pero los musulmanes también. La influencia árabe se va a ver sobre todo en España. Barcelona pertenece a España, porque acuérdate que los musulmanes invaden España. Acuérdate la historia de los reyes católicos. Los reyes católicos, los reyes de Aragón, ¿cierto? Y Castilla, los reyes católicos, se juntan, ese matrimonio se da justamente para expulsar a los moros. Los moros son los árabes, pero ya habían tenido muchísimos años en España. Entonces, en este periodo vamos a encontrar nosotros una mezcla de cultura, la cultura cristiana católica con la cultura musulmana. Sobre todo en la parte cultural, sobre todo en la parte cultural, mira. La influencia árabe se va a dar desde el 711 hasta casi finales del siglo de la Edad Media. 800 años de influencia, de mezcla. Filósofos árabes, la escolástica árabe, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, Averroes. Profe, ¿importantes? Sí, importantes. ¿Por qué, profesor? Por un detalle importante. En la patrística, el máximo representante es San Agustín, y el filósofo griego que influye en el pensamiento de San Agustín y por ende en el pensamiento de la Iglesia Católica es Platón. Influencias platónicas, ¿cierto? No se tenía mucho conocimiento de la filosofía aristotélica, pero Averroes, filósofo de ascendencia árabe, pero nacido en Europa, cordobés, ¿ok? De ascendencia árabe, de educación árabe, ¿ok? Médico él, porque todos ellos son destacados, mira, dato importante, destacados médicos y científicos, y algunos de ellos de origen persa, pero de la religión musulmana, de origen persa con religión musulmana, ¿ok? Y Averroes es el que va a ser la más auténtica interpretación de la obra aristotélica. Entonces, la Europa de aquel entonces, la Europa del siglo VII, del siglo VIII, del siglo IX, del siglo X, recién va a tener contacto con la filosofía aristotélica gracias a Averroes. ¿Y por qué? Porque Averroes vive en Europa, pues en Córdoba. ¿Córdoba dónde queda? Queda en España. Pero tiene influencia, o sea, y tiene educación musulmana, porque acuérdate que los musulmanes invaden ¿qué cosa? Los musulmanes invaden España. Territorios, no toda España, pero están en territorio español. Entonces, tú estudias álgebra, ¿sí o no? Álgebra, ¿cierto? Álgebra, ya está. ¿Y de dónde viene la palabra álgebra? Es una palabra de origen árabe. Claro, árabe, almohada, alhambra. ¿Me entiendes o no? Ah, pero acá viene el detalle. Acá viene el detalle. Dice, destacados médicos y científicos. Pero la Edad Media no era 1000 años de oscuridad para los occidentales. Cuando digo occidentales, Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, España. ¿Ok? España. Pero España fue invadida por los árabes y hay territorios que no son occidentales, sino musulmanes, orientales. Profe, pero a ese periodo no se la de 1000 años de oscuridad, sí. Profe, una preguntita, ¿en ese periodo no apareció la peste bubónica? Sí. La peste negra. La peste negra. Por el piojo que está en la rata. La peste bubónica. ¿Has escuchado hablar de eso, no? Esa peste casi extermina a la población europea. Casi extermina, no, es una pandemia eso. Ajá, es una pandemia, la peste bubónica. Pregunta, ¿cómo combatieron los occidentales, Francia, España, cómo combatieron
no de una manera muy científica que digamos. Básicamente, ¿no? Nos hemos portado mal y el Señor nos está castigando, pórtense bien. Oye, pero eso no te cura nada, pues, doctor. Sin embargo, los árabes ya habían tenido adelantos médicos. Habían curado, ya tenían cura para algunas enfermedades como me parece que el tema de la varicela, algunas enfermedades tenían conocimiento. No tan adelantado como nuestra época, pero por lo menos para la época ya tenían otros métodos de curación, no rezando necesariamente. Y son muy creyentes, ¿sabes? Porque los árabes son recontra. Pregunta, ¿cómo se llama el dios árabe? En el mundo árabe, a Dios, ¿cómo se le llama? En el mundo árabe, Alá. O sea, son recontra creyentes, ¿sabes? Pero recontra, más inclusive que los cristianos y que los católicos. Pero eso no impedía que no desarrollen la razón. Este dato es vital, papi, vital. En la patrística, la herencia de la patrística, ¿cuál es? Que la fe domina la razón y no la deja desarrollarse. No la deja desarrollarse. Pero ese es en el mundo occidental. En el mundo oriental, en los árabes, uno no opaca al otro. No tiene por qué haber división entre los dos. No tiene por qué haber diferencia entre los dos. Ese tipo de pensamiento hace que en el mundo árabe haya muy buenos avances en el campo de la medicina, sobre todo, en el campo de las matemáticas. Por la pura no te he hablado de álgebra. Y eso se ve en su arquitectura, por ejemplo. Impresionante la arquitectura musulmana. Y dije, nosotros eran más avanzados, podría decirse que sí. Lo voy a resumir en esta parte. Hay una película que se llama Robin Hood, pero con Kevin Costner, ¿ya? Los dos personajes principales son Kevin Costner, el actor de Hollywood, y Morgan Freeman, otro actor de Hollywood. Morgan Freeman, sí que no lo ubicas, obviamente Wilson, obviamente. No ubicas a Morgan Freeman es un actor de piel negra, ¿ok? Es negro, ¿ok? De piel negra, oscura, de piel oscura. Y en esta película, Robin Hood, Kevin Costner es Robin Hood, el colorado, el europeo, el inglés, pues, ¿no? El colorado, blancón. A los árabes son de piel oscura, pues. Los árabes, los del mundo árabe, son de piel oscura. Y acá otra controversia. Pregunta, tú tienes en tu casita, y sin faltar el respeto, sin faltar el respeto, pero tú tienes en tu casita, tu mamá debe tener o en su cuarto una pintura de Jesucristo, ¿sí o no? El corazón de Jesús. El corazón de Jesús, la última cena, ¿cierto? Tu agua, ya. Pregunta, ¿cómo es el cacharro de Jesucristo? Habla. ¿Bien arreglado, sí o no? Jesucristo está bien arreglado, ¿sí o no? Blanco, ojos claros, ¿cierto? ¿Sí o no? Una pregunta. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo va a ser así si en el contexto donde vive Jesucristo es el mundo o en ese oriente, en el Medio Oriente, hace un calor maldito? Tranquilo, Anderson, tranquilo. Hoy hace un calor maldito, entonces la gente es de color, su piel es oscura, quemada. ¿Cuál blancón colorado como europeo? No, no negro, pero sí quemado, pues. ¿Ok? ¡Hala, qué perfecto! Yo pensé que yo sabía algunas cosas. Me han engañado. Pero bueno, ya regresamos. Esta película es interesante. Si tú conoces la historia de Robin Hood es el que le roba a los pobres para darle a los ricos. En esta historia, Robin Hood forma parte de las cruzadas. ¿Has escuchado hablar de las cruzadas? ¿Sí o no? En esta época se llaman las cruzadas, ¿ah? En esta época, claro. Los cruzados, los que van a reconquistar territorio santo. Floro, pepapi, floro. Las guerras siempre han sido floro. Entonces van a recuperar Jerusalén, ¿no? Este Robin Hood, ¿no? Robin de la ciudad de Lothsley, participa en las cruzadas, pero regresa, termina la cruzada y regresa. Pero cuando estaba en plenas cruzadas, luchando contra los árabes, luchando contra los moros para expulsarlos de Jerusalén, que es territorio santo, correcto, que es territorio santo, un musulmán, un árabe, un moro, Morgan Freeman, lo salva.
Estaba a punto de morir este Robin Hood europeo, pero este moro lo salva. Lo salva. Ah, no, al revés. Kevin Costner, ¿cómo se llama? El Robin Hood salva al moro. Iba a morir, algo así, y lo termina salvando. Y el moro dice, tengo una deuda contigo. Tengo una deuda contigo, me has salvado la vida. Y yo voy a saldar mi cuenta contigo el día que salve tu vida. Mientras tanto, estaré bajo tus órdenes. Voy a ser tu sirviente. El otro dijo, no, no pasa nada, compadre. No, no, sí, pasa. Entonces Robin, de ahí de Jerusalén, de la zona del conflicto, regresa a Europa. ¿Okay? Y se encuentra con que hay problemas, pues, ¿no? Y ahí es donde decide convertirse en robarle a los pobres. ¿No? Pues esa es la historia, esa es la historia. Pero hay un pasaje, Bata, entonces tengo a Robin y al árabe. ¿Dónde? En Europa. En Europa, listo. Y hay un pasaje de la película, en que se suben a un árbol porque tienen que ver a lo lejos para ver cuántas son las personas que vienen a atacarlos, para sacar la cuenta más o menos. Y se suben a un árbol. Entonces, y están a lo lejos. Entonces Robin hace así, ¿no? ¿Cuánto será? No veo. Y el moro saca de su morral una especie de binoculares. Entonces le dice, toma, mira, ¿qué es esto? Mira. Y Robin se pone, se asusta, saca su espada y comienza a hacer así. ¡Ah! ¿Qué tienes, loco? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Aquí están, aquí están. Se sacan los binoculares. Oye, están acá. A ver, ponte otra vez. Ahí están. Oye, famoso, quítate, quítate. Tan lejos. ¿Qué clase de, mira, escucha, qué clase de magia es esto? ¿Qué clase de magia es esto? ¿O cuál magia? Le dice Moro. ¿Cuál magia? Estos son binoculares, son lentes que acortan la distancia. El mundo árabe tenía ese tipo de conocimientos, ese tipo de tecnología. Y el mundo occidental estaban en la edad de piedra. Cuando yo vi ese pasaje en la película hace muchos años atrás, entendí muchas cosas. Lo que yo leí en los libros dije, a esto se refiere. Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, Averroes, todo el mundo árabe, a diferencia de los europeos, tenían un avance tecnológico tremendo. Eso me invita a pensar desde el punto de vista filosófico y lo que tú necesitas para dar tu examen de San Marcos, entender y comprender que vivían en la misma época, pero tenían distinta forma de ver la vida. Para los árabes no tenía por qué haber superioridad entre la fe y la razón. Para los árabes la fe y la razón tenían el mismo nivel. Para los europeos, los occidentales, la fe por encima de la razón. Por lo tanto, no dejaban qué cosa. No dejaban qué cosa. Desarrollarla. Y la consecuencia de ello, oscuridad. No había desarrollo. En cuanto a la peste bubónica, durante mucho tiempo se sufrió la peste bubónica. Durante mucho tiempo. Y no supieron combatirla, mientras ellos, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, Averroes, sí daban cura. Hacían operaciones de vista, conocían el funcionamiento del cuerpo humano, no como lo conocemos, seguramente habrán estado equivocados, seguramente, pero tú revisas los libros en matemática, en arquitectura, en medicina, tenían grandes adelantos para la época. Claro, o sea, es la misma época, pero distintos lugares, Marcia. Es la misma época, porque te estoy hablando es como si yo te hablara de la historia del Perú y paralelamente la historia de otro país. Ese país predomina la fe por encima de la razón, y en cambio acá la fe y la razón están equiparados. Entonces, aquí en esta zona hay más desarrollo, y en ese lugar que vive la misma época, pero hay menos desarrollo. ¿Me entiendes, hija? ¿Me entiendes? Ese dato es importante. Ese dato es importante. ¿Por qué? Porque el mundo árabe influye mucho en el mundo occidental. A ver, otra vez. No es que me quiera dar la pana, pero en Barcelona, muchachos, ahí, no solamente en Barcelona, he estado en Barcelona, he estado en Zaragoza, se ve mucha influencia árabe, bastante influencia árabe. No tanto en Madrid, por ejemplo, no tanto en Madrid, pero en Barcelona, en Zaragoza, en esos lugares sí, bastante influencia. Sigue, sigue, sigue.
Influencia árabe en la escolástica occidental. Influencia árabe en la escolástica occidental. Influencia árabe. Gracias a Averroes, ok, ahora se comprende las obras aristotélicas, pero desde el punto de vista del neoplatonismo. Se conoce a Aristóteles. ¿Y qué se conoce a Aristóteles? El hilemorfismo, ¿cierto? ¿Qué más? La teoría de la potencia, sustancia y accidente, las 4 causas aristotélicas. Empieza a conocer. Sí, sí, Wilson, sí. La diferencia la influencia árabe entre ser necesario y ser posible. Ser necesario y ser posible. Lo que el pensamiento cristiano católico llama Dios, para los árabes es ser necesario, es la esencia. ¿Qué significa ser necesario? Que se necesita. Nadie puede dejar de necesitarlo. Todo el mundo lo necesita. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El ser posible, ¿qué significa posible? Que puede llegar a ser, que puede. Puede que sí, puede que no. ¿Ok? Ahí no hablas de esencia, hablas de existencia. ¿Y quién tiene existencia? El hombre. Dios es esencia. No te vayas a perder. ¿Ah? El que seas árabe no quiere decir que no seas creyente. Los árabes son recontra creyentes, no en el Dios católico, pero en su Dios, Alá, en su profeta, ¿cuál fue el nombre? ¿Cuál Mohamed, Mohamed Salah? Me vas a decir, no, Mahoma, gracias, Mahoma. Mohamed Salah. No, oye, Mahoma. Oye, Mohamed Salah es árabe, es egipcio y es musulmán. Ok, es Mahoma, su profeta Mahoma. Ah, ya, profesor. Entonces, esencia Dios, el hombre, existencia. Acuérdate que Aristóteles habla de el ser en acto y ser en potencia. Ahí está la influencia, ser posible, ser en potencia, eso es existencia. La necesidad del mundo es creado por Dios porque está en su naturaleza, eso es otra información. Sí hay similitudes, obviamente los árabes también creen que Dios ha creado todo, su Dios, Alá. Ahí hay semejanza. Ahora, nos encontramos en la escolástica ya europea. ¿Hay influencia oriental? Sí, hay influencia oriental. Pero ahora sí nos concentramos en la escolástica europea. Francia, Alemania, España, Inglaterra, Portugal, básicamente, ¿no? Entonces ahí tenemos la escolástica. Se divide en 3 momentos: temprana, alta escolástica y escolástica decadente o baja escolástica. La escolástica temprana del siglo VIII al siglo XII, ¿no? En realidad no hay mayores, o sea, pensando en el examen de admisión de San Marcos, nos interesa la alta escolástica y la escolástica decadente. Alta escolástica es todo lo que ocurre en el siglo XIII y baja escolástica 14 y 15, ya terminando la Edad Media. Ya terminando la Edad Media. Ahora sí. Escolástica, si bien es cierto, proviene de escuela, o mejor dicho, es la palabra que está referida a las escuelas, pero cuando hablamos de filosofía, la filosofía escolástica se refiere al pensamiento filosófico íntimamente ligado a lo teológico que predominó del siglo VIII al siglo XV. ¿Ok? Aló, ¿me estás escuchando? ¿Estás ahí conmigo? Aborda el problema de, agárrate, papá, que recién viene sí, recién viene lo bueno. Aborda el problema de la doble verdad y los universales. Nos concentramos en la doble verdad. Acá la gente se suele equivocar bastante, pero hablamos del problema de la doble verdad. ¿De qué verdades habla, profesor? ¿A qué se le llama la doble verdad? Es el problema, ¿ok?, de establecer cuál es la verdad. ¿La de la razón o la de la fe? Regresa a San Agustín. Si te digo que regreses a San Agustín, te digo que regreses a la patrística. Y para ellos, ¿cuántas verdades hay para las patrísticas? ¿Cuántas verdades hay? ¿2 o una? Una. ¿Cuál es la única verdad? Dios, a través de la fe. Y la razón, es un atributo nada más. Pero no es que haya una verdad para la fe y no es que haya verdad para la razón. Pero para la patrística, para San Agustín,
En la época de la escolástica, siglo VIII, siglo IX, siglo X, ¿cuántas verdades habrá? Dos. Una verdad para la fe teológica y una verdad para la razón, la filosofía. ¿Influencia de qué? Del mundo árabe. Influencia del mundo árabe. ¿Ok? Entonces, en el periodo de la escolástica, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hay una verdad. Oye, pero, mira, pero, ya, entonces una cosa es fe y otra cosa es razón. Sí, no es que sean una sola, son dos cosas distintas, sí, pero siempre la razón subordinada a la fe. Pero siempre la razón subordinada a la fe. Obviamente, Paulita, obviamente. Paulita, para los patrísticos hay una sola verdad. Acuérdate, patrísticos, San Agustín, hasta el siglo VIII, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el siglo VIII. Una sola verdad, Dios. Y la razón, es una facultad del alma, pero una sola verdad. En el periodo de la escolástica, por influencia árabe, hay una verdad para la fe y una verdad para la razón. La verdad de la fe es la teología, la religión, y la verdad de la razón es la filosofía. Pero siempre la razón subordinada a la fe. Subordinada a la fe. Ese es el problema de la doble verdad. El problema de la doble verdad. Pregunta, ¿se entendió hasta acá? ¿Pero qué? ¿Pero qué, Paula? ¿Pero qué? Pero no dicen, ¿qué cosa? No. ¿4? ¿Por qué 4? O sea, quieren saber... A ver, ¿cuáles las implicancias? ¿Cuál es la implicancia de asumir de que hay una fe para la razón? Perdón, que hay una verdad llamada razón. ¿Cuál es la implicancia, hija? ¿Cuál es la implicancia? La implicancia es, o las consecuencias van a ser, que en la medida en que se avance, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lo que se va a ir consiguiendo es la independencia de la razón con respecto a la fe. Porque todo, como te dije hace un rato, una verdad para fe y otra verdad para la razón, pero la fe por encima de la razón se mantiene eso, y eso es herencia de la patrística, se mantiene esa jerarquía, esa subordinación. Pero en la medida en que avanza siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, lo que se va a ir logrando con esta doble verdad es que la razón se independice de la fe y eso traiga como consecuencia el desarrollo científico. Porque en la época de la cual yo te estoy hablando no existe ciencia. Como tú y yo la conocemos, no existe ciencia. Hablemos de química, por ejemplo. ¿Se hablaba de química en esta época? No, ¿de qué se hablaba? De alquimia. ¿Se hablaba de astronomía en esta época? No, de astrología. No había ciencia. No había pensamiento científico. Pero lo va a haber. ¿Gracias a qué? A que la razón, poquito a poquito, empieza a separar de la fe. ¿Dónde se inicia esto? Sí, siempre va a haber escuelas. Siempre va a haber escuelas. Carlomagno tenía la idea que el pueblo tenía que conocer. Carlomagno impulsa todo esto. El otro problema, acá sí, agárrate papá, acá sí porque es un poquito complicado de entender. El problema de los universales. Y para seguir el problema de los universales te tengo que hacer una pregunta. ¿Te acuerdas de Platón o no? ¿Te acuerdas de Platón? Háblame. ¿Te acuerdas de Platón o no? Listo. ¿Cuántos mundos hay para Platón? Te creo. ¿Cuántos mundos hay para? Excelente, muy bien. Menciónalos, escríbelos. Ladra, escribe, perdón. El mundo de las ideas son inteligibles y el mundo sensible, ¿cierto? Muy bien. Cálmate. ¿Qué encuentro en el mundo inteligible? Hay 3 entes, 3 elementos que encuentro en el mundo de las ideas. 3. 1, los arquetipos, muy bien. 2, el alma, muy bien. 3, el demiurgo, muy bien, los 3. Pero de los tres me quedo con los arquetipos. Quieto. Me quedo con los arquetipos. Los arquetipos son las ideas perfectas. Y acá viene la pregunta clave. ¿Quién pensó los arquetipos? Excelente. Muchachos, me hacen felices. ¿Cuál Platón, oye? Me hacen felices. Nadie. Porque esas ideas han existido desde siempre. Tienen realidad propia. Gracias, Dios.
Muchachos, me hacen felices. Aldair, son lo máximo. Son lo máximo. Bien, bien. Eso tienes que tener en tu cabecito. En tu cabecita, perdón. Los arquetipos existen por sí mismos. Nadie no los pensó el demiurgo, no los pensó el hombre, nadie. Están ahí, están ahí. Siempre, son los modelos. Si tienes en claro eso, vas a entender los universales. Porque en el periodo medieval, ¿a qué se le llama? ¿En qué consiste el problema de los universales? Establecer si de verdad existen esas ideas que nadie ha pensado y que existen por sí mismas. Entonces aparece el realismo exagerado de San Agustín, que dice que sí existen influencia platónica, obviamente, porque es la teoría de Platón. El realismo moderado de Santo Tomás, influencia aristotélica, y que dice, a ver, sí, pero no tanto, o sea, no tan radical. Pero van a ver las posturas que dicen que no existen. La de Pedro Abelardo, con el conceptualismo, y dicen los universales no existen, y el más radical es Guillermo de Ockham. Ese es el bravo de bravos, con la teoría del nominalismo. No, los universales no existen. No existen. O sea, ¿cómo es posible que existan ideas que nadie ha pensado? ¡Está loco! Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a analizar el problema de la doble verdad. Checa, checa. Sigue conmigo, sigue conmigo. 9:37, creo que sí lo hacemos, así lo hacemos. El problema de la doble verdad. En la alta escolástica, una verdad para la fe y una verdad para la razón. Coinciden, pero la fe siempre por encima de la razón. Pero en la baja escolástica, en el siglo XIV, porque alta escolástica es siglo XIII, máximo representante Santo Tomás de Aquino. Alta escolástica siglo XIII, máximo representante Santo Tomás de Aquino. Pero en la baja escolástica hay una verdad para la filosofía que puede ser totalmente demostrada de manera racional y una verdad para la fe. La fe no debe inmiscuirse en cuestiones racionales. Baja escolástica, máximo representante, Guillermo de Ockham. En la alta escolástica, Santo Tomás, fe y razón, doble verdad. Pero siempre la fe por encima de la razón. En la baja escolástica, Guillermo de Ockham. Oye, aguanta, ¿cuál doble verdad, causa? Una sola verdad. Como patrística. No. Ese está peor todavía. No. La verdad, para la razón. O sea, sepáramelo. No me mezcles. Guillermo de Ockham es creyente. ¿eh? Sepáramelo, dice Guillermo de Ockham. Sepáramelo. No me los mezcles. No coinciden la fe y la razón. La razón la puedo demostrar todo, pero la fe no se puede mezclar con la razón. Y no es que sea mejor o peor que la razón, simplemente no se puede mezclar, no mezcles cosas. Guillermo de Ockham va a reforzar lo que luego va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? La independencia, la separación, el alejamiento de la razón con respecto de la fe. Estoy en el siglo XV. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, avances científicos tecnológicos, y ya no están subordinados a que la iglesia lo apruebe. Pregunta, ¿me estás entendiendo? A la shit, profesor. Separación. Eso es importante. Se separan. Y eso va a ser beneficioso para el pensamiento científico. Los universales. El realismo exagerado de San Agustín. El realismo exagerado de San Agustín con influencia platónica. Mira, ahí está. Ese es un ejemplo. Este es un ejemplo que me ocurre. Pero mira, ¿quién aparece primero en escena? Ese es el universal. Ahí está, nadie lo pensó, existe desde ahí. Este eres tú. Pero tú piensas, mira, el globito viene de tu cabeza, no viene el globito de tu cabeza. Ah, entonces, acá están las personas, acá está el hombre, sí, pero tú ya de antemano hay una idea universal. Ya de antemano hay una idea universal. Ese es el realismo exagerado. Coincide con la teoría platónica. El realismo moderado, ¿de quién? De Santo Tomás de Aquino. ¿Realismo moderado de quién? De Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ¿qué dice? Santo Tomás de Aquino dice, ajá, oye, uno, influencia aristotélica. Uno no puede estar sin el otro. O sea, la idea y la cosa, y el morfismo, materia y forma, influencia aristotélica.
Ilemorfismo, ilemorfismo, ile materia, materia y forma, materia y forma. ¿Ok? Esta es la forma, la idea, y esta es la materia, el cuerpo. ¿Ok? Entonces tú no puedes, o sea, no puedes pensar en esto sin la participación del de abajo. Y este de abajo necesita el de arriba para que sea lo que es. Realismo moderado. En el anterior, mira, no hay nadie y la idea está ahí. Ah, y después tú le das la idea a las cosas. Santo Tomás de Aquino que dice, esto es, está ahí. No puede estar el uno sin el otro. Y tú vas a conocer a uno, pero con la necesaria participación del otro. Dos caras de la misma moneda. Influencia aristotélica y lemorfismo. El conceptualismo del señor Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, ¿qué dice? Ahí estás tú. Ahora mira, ¿te das cuenta de la diferencia de mis gráficos? Ahí no hay ninguna nubecita que sale de tu cabeza. Ninguna nube que sale de tu cabeza. En cambio, Pedro Abelardo dice un ratito. ¿Cuál universales? Ahí está la persona. Se forman las ideas. Sale de tu cabeza. O sea, el universal, como universal no existe, dice Pedro Abelardo. Las ideas tienen que salir de acá. Para eso necesito ver. Y el que ya es radical, radical es Guillermo de Ockham. Dice, ajá, no existen los universales. ¿Qué ocurre? Existen las cosas, el sujeto que observa las cosas y recién se forma la idea. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué ocurre? Ocurre que para Guillermo de Ockham, los universales son nominales. O sea, la idea tú la expresas. Nominal lo expresas. Veamos un ejemplo, mira. En el video de hoy estudiaremos el problema de los universales. El problema de los universales lo encontramos como un problema eterno que siempre estará saliendo debido a sus muchas soluciones. El problema de los universales surge debido a que usamos términos que son generales o universales, es decir, cuando hablamos del hombre, lo hacemos para la multiplicidad de individuos y para uno en particular. Juan es hombre. Esto nos lleva a preguntarnos por la relación de nuestros términos con la realidad y su valor para ella. Ante este problema, encontramos dos posturas principales, el realismo y el nominalismo. El realismo fundamenta que el universal se encuentra en la realidad, mientras que el nominalismo admite que el universal no está en la realidad. Como formas del realismo, encontramos el ultrarrealismo y el realismo moderado. Como formas del nominalismo, el conceptualismo y el nominalismo puro. El ultrarrealismo mantiene la existencia de las realidades universales, independientemente de la actividad cognoscitiva del hombre. Es decir, a pesar de que exista la realidad particular, la realidad verdadera es la universal. Esta es la posición de Platón y sus discípulos. Platón resuelve el problema de los universales con la teoría de la anamnesis. El realismo moderado señala que los términos universales existen en la realidad concreta y particular. Ahí hay algo universal que hace que los hombres sean hombres y que los perros sean perros. Esta es la posición de Aristóteles y los tomistas, cuya solución la encuentra en la teoría ilemórfica, aplicada a todo ser. Por ejemplo, un perro es perro porque forma parte de la especie perreidad, pero también el perro es un individuo de una especie, este perro, aquel perro. El conceptualismo es una forma de nominalismo. Menciona que los universales solo existen en nuestros pensamientos,
ya que el particular perro agota su esencia, es decir, no podemos encontrar dos perros iguales. El nominalismo. Para los nominalistas, los universales no se encuentran ni siquiera en nuestras ideas y, por lo tanto, no tienen ningún valor, ya que todas las cosas que existen son individuales. La solución respecto al problema de los universales dependerá de tu postura. En el siguiente video daremos nuestra solución al problema. Máximo representante de la escolástica, de la alta escolástica siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Él vive entre el año 1224 y 1274. ¿Ok? Y una de las cosas más importantes, él es reconocido, se le conoce por la frase ver para creer, no ver para creer. Santo Tomás de Aquino dice que hay dos verdades, una verdad para la fe y una verdad para la razón, pero no tienen por qué estar divididas, no tienen por qué estar diferenciadas. ¿Ok? Él busca la reconciliación entre las dos. Y él, por influencia aristotélica, porque Santo Tomás de Aquino llega a tener contacto con la filosofía aristotélica, y en la filosofía aristotélica encuentra el sustento para demostrar la existencia de Dios. Las famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios: la vía del movimiento, la vía de la causa eficiente, la vía de la contingencia, la vía de los grados de perfección y la vía de la finalidad. ¿Ok? Movimiento, para que algo se mueva, ¿ok? Mira, por ejemplo, para que algo se mueva, eso está ahí, lo estás viendo ahí, ¿cierto? ¿Ok? Eso no se va a mover a menos que yo lo empuje. Hay una fuerza que la ha impulsado. Pero la pregunta es, ¿y la fuerza que impulsó al objeto para que se mueva, por quién fue impulsada? Ah, debe haber otra, ok, debe haber otra fuerza que haya impulsado a la fuerza que mueva a quién, al objeto. Pero esa otra fuerza que movió a la fuerza que movió al objeto, otra fuerza. Entonces, fuerza tras fuerza, tras fuerza, tras fuerza, tras fuerza, tras fuerza. Pero, pregunta, al infinito, Santo Tomás de Aquino dice, eso nos lleva a pensar de que hay una primera fuerza que mueva todo. Esa primera fuerza o primer motor es Dios. La justificación de la vía del movimiento. Causa eficiente, ¿ok? La causa incausada. Las cosas no ocurren por gusto, hay algo que provoca las cosas. Ese algo que provoca las cosas, a su vez, debe ser provocado por otro. Y a su vez provocado por otro. Otra vez hasta el infinito, tampoco. Debe haber una primera causa que provoque a todos, pero que nada la provoque a ella. ¿Quién es? Dios. Contingencia. Contingencia. Igualito, las cosas son necesarias por algo, pero es necesarias para algo, pero ese algo a su vez es necesario para otro. Y así otra vez el mismo ejercicio hasta llegar a Dios. Grados de perfección. Entre tú y una lagartija, ¿quién es mejor? ¿Quién tiene mayor perfección? Tú, la lagartija está acá. Pero entre tú y los ángeles están acá y tú estás acá. Pero entre los ángeles y Dios, Dios pues es el Dios más perfecto. O sea, debe haber un ser óptimo, perfecto. Profe, disculpe, pero eso no tiene sentido. Pero para según Santo Tomás sí. Y la finalidad, todo ocurre por algo. ¿Ok? ¿Y quién es el que determina que ocurre por algo? Dios. Las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Guillermo de Ockham, el nominalismo de Ockham. La baja escolástica. Sí, todo lo relaciona con Dios. Con eso demuestra que Dios existe. Rogelio Bacon, que también es representante, pero el que nos interesa, puede ser qué cosa, lo del ser óptimo determina entonces la cantidad de alma, por así decirlo, sí. Estoicismo, sí, es que sí. Te das a dar cuenta, Alexander, que hay bastante estoicismo también. En la religión hay harto estoicismo. Acuerda, el estoico es el que soporta y renuncia, contrólate. La religión también tiene eso. A ver, no le pongo título, Wilson, pero sí creo. No le pongo un título, pero sí creo. Ahora mira, Rogelio Bacon, perdón, Guillermo de Ockham. A Guillermo de Ockham, representante del nominalismo, reconocido por la navaja de Ockham. ¿Qué significa la navaja de Ockham? ¿Qué significa la navaja de Ockham? ¿Qué hago con una navaja? ¿Qué hago con una navaja? Corto, muy bien. ¿Qué significa esa frase, la navaja de Ockham? Lo que pasa es que con los escolásticos, San Agustín, Santo Tomás, todos ellos, todo era excesivo, explicación. Para decir algo, decían un montón, o sea, adornaban todo y no había mucha esencia, la esencia estaba oculta.
Entonces, por eso es un principio de economía. Guillermo de Ockham dice, a ver, un ratito, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, puro floro, puro floro, puro floro, puro, iba cortando, floro, floro. Esta es la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Lo racional. Y la fe, no me la mezcles a la fe. La fe no me la mezcles. Que él es creyente, sí, él es creyente, él cree en Dios, pero dice, la fe no debe meterse en los temas de la razón. ¿Por qué? Porque la fe tiene otros temas por desarrollar. Y la razón no se debe meter con la fe. ¿Por qué? Porque la razón desarrolla temas que no tienen nada que ver con la fe. Guillermo de Ockham es importante porque a partir de ahí se va a dar esa división, se va a dar esa separación que va a permitir el desarrollo científico ya en el siglo XVI, ya en el siglo XVII, ya en el siglo XVIII. Entonces, la navaja de Ockham es eso, ¿no? La navaja de Ockham no es otra cosa más que una forma de decir de que no digas las cosas, o sea, no utilices cosas innecesarias, o sea, enfócate en aquello que es productivo solamente. Para él, entonces eso implica que se separe la fe de la razón. Preguntas, ¿entendió? Acá hay un poquito de Ockham, me parece. Guillermo de Ockham fue un fraile franciscano y un filósofo inglés más o menos conflictivo para su tiempo. Le gustaba la simplicidad, así que al enfrentarse al pensamiento platónico aplicó un principio de reducción en el que eliminó varias entidades matemáticas e ideas. Los escolásticos, miembros de la escuela filosófica de ese periodo, la Edad Media, decían de él, afeita como una navaja las barbas de Platón. De ahí que el principio del que hablaremos hoy se denomine la navaja de Ockham. Ockham escribió muchas obras en varias materias, pero es más bien conocida por una máxima que ni se encuentra en sus obras y que tampoco dijo nunca. Los entes no deben multiplicarse sin necesidad. Y así como Maquiavelo tampoco dijo el fin justifica los medios, Ockham aseveró algo muy parecido pero diferente en sustancia. Es vano hacer con más lo que se puede hacer con menos. Esto es un principio económico básico. Por ejemplo, si vamos a construir un muro, necesitamos un depósito pequeño para hacer la mezcla de cemento. No necesitamos un camión mezcladora. No es necesario usar un cañón para matar una mosca. Sería igual de estúpido que utilizar una camioneta sub 4x4 con 3 filas de asiento para que una sola persona vaya al trabajo. Mejor anda en bicicleta. He aquí la primera aproximación, aunque es meramente superficial. La verdad es que este principio tiene muchas implicancias en otras áreas del conocimiento. En el terreno de la ciencia podemos interpretar el enunciado de la siguiente manera. Si tenemos dos explicaciones para un mismo fenómeno y ambas nos traen las mismas consecuencias, entonces debemos preferir siempre la explicación más sencilla. Esto, por supuesto, no quiere decir que la explicación más sencilla sea necesariamente la correcta. Lo que nos dice la navaja de Ockham, o el principio de la parsimonia, también se le conoce así, es que ante la incertidumbre debemos ser prácticos, pues la mayoría de veces lo más sencillo o lo más armónico suele ser lo verdadero, pero a veces no. A principios del siglo XX, Albert Einstein consigue darle un gran empujón a la ciencia simplificando y unificando la teoría de la gravitación de Newton y el electromagnetismo en una explicación más o menos sencilla sobre las fuerzas que rigen el universo. Pero casi en paralelo aparece la mecánica cuántica y le dice a Einstein, mira, no era tan fácil, porque lo que dices en tu tratado solo funciona para planetas y para objetos medianos, pero en un nivel de partículas subatómicas todo es muy diferente. Así que por consiguiente la ciencia no puede tomar la navaja de Ockham como una verdad plena. De hecho, hacerlo sería ir en contra de uno de los principios científicos, que es el cuestionamiento. Y es que después de todo, quizás el universo siempre fue caótico y nosotros por nuestra naturaleza creemos que tiene un orden o una armonía. Sin embargo, en lo personal me parece que el mayor valor que adquiere la máxima de Ockham está en el plano del análisis lógico. Para Ockham, la lógica trabaja en términos o conceptos. Es un producto de la mente, a diferencia de la ciencia que se ocupa de estados físicos. Es por eso que la realidad del universo existente puede llegar a contradecir el orden y la armonía de las concepciones humanas. El universo, en resumen, es más grande y contradictorio de lo que tu mente está dispuesta a aceptar. Así pues, en el análisis lógico, según Bertrand Russell, interpretamos la navaja de Ockham así. Si todo puede ser interpretado sin dar por supuesto este o aquel ente hipotético, no hay razón para suponerlo. Ahí está más o menos resumido lo que dice, y lo que tú decías es correcto, tiene que ver con lo pragmático, ¿no? Al parecer, pero tampoco hay que hacerle mucho caso el ejemplo que has visto, ¿no? Ahí están tus claves, Aldair, todos tuyos. Ahí están tus claves.